Bien, mi conferencia, el título que le hemos puesto, iba a dar la conferencia sentado, pero pensando que sea más ágil, pues voy a hacerla de forma peripatética, como hacían los clásicos en Grecia, moviéndose por el jardín. Mi conferencia tiene un título, que no sé si lo ha dicho el presentador, no lo recuerdo bien, pero el título es 3 consejos para la educación. En primer lugar, quiero decir que yo no le doy consejos a nadie, me los doy a mí mismo y trato de ponerlos en práctica. Pero la palabra consejo tiene mucha fuerza. En Estados Unidos, yo desde hace muchos años doy clase en Nueva York, hay una figura que se da menos en España, al menos en mi opinión, que es el advisor, el consejero. Entonces, yo soy muy partidario de buscar consejo cuando necesito algo en algún sentido. Me voy a una persona que sepa del tema en el que yo estoy dubitativo. Bien, 3 consejos para la educación. Me gustaría que tomaran ustedes alguna nota para que luego en el coloquio me puedan hacer comentarios, preguntas y, por supuesto, críticas a mis palabras, porque realmente en una exposición como esta pues hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que están en el aire. ¿Qué es educar? Lo primero que es educar, y quiero dar unas cuantas definiciones sobre la educación. La palabra educación tiene 2 etimologías muy interesantes. Yo soy un ratón de biblioteca de diccionarios, tengo como 9 o 10 diccionarios que para una persona que no es un lingüista pues son bastantes. La palabra educación viene de educare, del latín educare, que significa acompañar, ir con alguien de un sitio a otro. Y educere, que significa extraer o sacar fuera. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es entusiasmar con los valores. Y lo diría de una manera quizá un poco más didáctica para que ustedes me extiendan. Mientras preparaba esta semana la conferencia, me ha salido una definición que creo que es bastante didáctica. Educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. Esta definición que propongo tiene 2 notas en su seno. ¿Qué es el hombre y qué es la vida? El hombre es un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu, según decían los clásicos. Yo diría el hombre es biología, historia y proyecto. Y el hombre tiene una serie de características que quisiera dejarlas como unas pinceladas para que queden en las cabezas de ustedes, ¿no? En primer lugar, el hombre es un ser racional. Es decir, nos distinguimos de los animales porque nosotros utilizamos los instrumentos de la razón. La lógica, el espíritu crítico. Por otra parte, el hombre es un ser que tiene intimidad. Nosotros tenemos un territorio, una geografía, donde se hospedan, residen, habitan, se cuelan, se depositan las vivencias. Y esas vivencias salen al exterior mediante el lenguaje. El hombre es un animal que habla. Voy a hacer una pequeña nota a pie de página. Cuando un niño tiene 1 año y medio, aproximadamente, el niño maneja 50, 60, 70 palabras. Cuando un niño tiene 3 años, maneja 1000. Se ha producido en ese tiempo un crecimiento exponencial del lenguaje. Y mediante el lenguaje el niño se apodera del mundo porque nombra las cosas. No olvidemos que el lenguaje es anterior a la gramática. Un niño de 3 años habla, pero va por la calle y le dice a su abuelo, esa es la A. Normalmente cuando uno aprende otro idioma, por ejemplo el inglés, que es el latín moderno, uno lo hace al revés. Aprende antes con las letras que la pronunciación. Por eso cuesta tanto aprender un idioma de esa manera. Por otra parte, seguimos con qué es el hombre. El hombre es libertad. El hombre tiene una libertad relativa, que no absoluta. La libertad absoluta se da en Dios, en el que la esencia y la existencia coinciden. Nosotros tenemos una libertad con minúscula, porque nosotros estamos limitados en tantos sentidos y en tantos aspectos. Y luego, por otra parte, el ser humano tiene 4 características, 4 notas mediante las cuales él puede darse a los demás, que se da también en los animales, sobre todo en los animales de la escala superior, como puede ser el mono, o en los animales domésticos. Hoy
los psiquiatras y los psicólogos hemos aprendido mucho de los perros. Hay un psiquiatra alemán, Hubertus Tellenbach, catedrático de la Universidad de Múnich, que ha hablado de las depresiones de los perros. Y efectivamente los perros tienen melancolía. Es decir, el perro tiene tal maridaje, tal relación con su amo o con los que viven en torno a su casa, que si ve depresivo a uno de los miembros o muere una de las personas, el perro lo manifiesta. Es decir que… Bien, estas 4 características que tiene el ser humano para darse a los demás son: tiene afectividad, tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene espiritualidad. O sea, gracias a eso podríamos decir que el ser humano es el único animal capaz de prometer y cumplir lo prometido. Por lo tanto, ya tenemos un poco una visión del ser humano, de qué es el hombre. Y en segundo lugar, ¿qué es la vida? Ortega y Gasset, probablemente el padre del pensamiento español del siglo XX, decía que la razón vital es la vida. La vida es la razón de las razones. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va tu vida? Yo como psiquiatra soy un arreglador de vidas. Me sumerjo, soy un perforador de superficies. Me sumerjo, me adentro, me cuelo en los entresijos de la personalidad del otro para poner orden y concierto. Piensen ustedes que los psiquiatras nos hemos convertido en los médicos de cabecera. Yo soy hijo de psiquiatra, primo de psiquiatra, padre de psiquiatra, media familia roja somos psiquiatras. Cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 12 o 13 años, mi padre fue catedrático de psiquiatría, fue director de un hospital psiquiátrico en Andalucía. Mis compañeros de clase me decían, yo además era un chico tímido, sin mucha velocidad, hay que ver a tu padre dedicarse a los médicos de los locos. Y yo claro no entendía, digo, también mi padre, qué especialidad, Dios mío, médico de los locos. Los psiquiatras hemos pasado de ser los médicos de los locos, los médicos de los nervios, como dice la gente en Andalucía, está de los nervios, los médicos de la conducta y los médicos de cabecera. Hoy el psiquiatra se ha convertido en un médico común. Voy a contarles una anécdota sobre este asunto. La primera vez que yo fui a dar clase en la Universidad de Nueva York, la NYU, la famosa NYU, que es la segunda universidad de Nueva York después de Harvard, el catedrático de psiquiatría, que me recibía a mí, un pequeño profesor, porque tampoco pues, estaba yo empezando, me preguntó, este profesor americano, parecía inglés, es muy irónico, me dijo, doctor Rojas, ¿cuál es su especialidad? Y yo, claro, sabiendo cómo son los americanos, que se dedican a la punta del extremo del tornillo, le dije, pues mi especialidad son las depresiones. Y me dijo, pero todas las depresiones. Dije, bueno, las depresiones del adulto. Y me dijo, pero todas las del adulto. Y días más tarde le pregunté yo a él, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted toca? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, pero ¿a todos? Es decir, el psiquiatra, como médico de cabecera, hay que seleccionarlo porque puede haber algunos psiquiatras que no digan cosas sanas. Y entonces, bueno, pues pueden hacer mucho daño en ese sentido. Bien, ¿qué es la vida? La vida es una operación que se realiza hacia adelante. La vida es apasionante y terrible. Y la vida tiene 2 notas en su interior. La vida es abierta y la vida es argumental. Que la vida sea abierta quiere decir que la vida es incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer. Por eso la vida es dramática. Y por otra parte, la vida es argumental, es decir, que la vida necesita una solidez granítica para que funcione. Dice un texto clásico, fundata enim era suprapetram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Era rocoso, consistente, fuerte, pétreo. Pues bien, los principales argumentos de la vida son, desde mi punto de vista, son 4. Amor, trabajo, cultura y amistad. Entonces, esta es la segunda nota de la vida, la argumentación. Cómo uno ha ido trabajando cada uno de estos aspectos. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Y, naturalmente, pues esta es la educación, es adentrarse en estos océanos tan apasionantes.
lo que el ser humano necesita es amor, veo a la palabra amor falsificada. A cualquier cosa le llamamos amor. Y el amor debe ser el primer argumento de la vida. Prima immutatio appetitus, decían los clásicos. El primer movimiento del ser humano es el amor. Trabajo, nos pasamos la vida trabajando, entonces el amor por el trabajo bien hecho, que decía antes David Isaac. Dice el eclesiástico, en un texto muy bonito, ama tu oficio y envejece en él. La profesionalidad. Yo me paso el día viendo enfermos. Ayer empecé a las 10 de la mañana y eran las 7 de la tarde y estaba en mi consulta en la calle Serrano, bastante cansado, porque el psiquiatra, como he dicho antes, la palabra psiquiatría con una cierta licencia etimológica significa psique, mente y tria orden, o sea, ordenar la vida, la cabeza de otra persona, para lo cual hace falta que uno tenga un cierto orden por dentro. En tercer lugar, dentro de esta tetralogía argumental, la cultura. La cultura es libertad, la cultura es la estética de la inteligencia, la cultura es un saber de 5 estrellas. Y la cultura empieza por apagar el móvil, la televisión, el 20, el internet, el Facebook. Muy poca gente es capaz de seguir esa travesía y alcanzar un libro. Muy poca. Solo los aristócratas de la cultura. Y entonces, bueno, este es un reto que tenemos por delante, la cultura audiovisual de nuestros días, en donde ya los niños con 12, 14, 15 años están con la máquina a todas horas, pues cerrar todo eso, nosotros los educadores, los padres tenemos que hacerlo. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Por lo tanto, somos los primeros ingredientes, elementos fundamentales en la educación de nuestros hijos. Y finalmente, la amistad, la cuarta pata, la cuarta nota, la cuarta característica de esta tetralogía. La amistad es uno de los platos fuertes del banquete de la vida. Y miren ustedes, la mayoría de las amistades, si la amistad queda representada por una pirámide, la mayoría de las amistades se quedan en la banda media baja o en la banda media alta de la pirámide. Muy pocas ascienden hacia arriba. La amistad íntima es un regalo y es un riesgo. Cuando nosotros dejamos que alguien se cuele en nuestra vida en milagros y le dejamos que entre en la ciudadela interior y vea lo que somos y lo que hacemos, pues nos arriesgamos a que esa persona cuente lo que ha visto de nosotros. Dentro de esas características es evidente que la amistad pues, no es lo mismo la persona que saludamos por la calle con adiós, con la que la saludamos y nos paramos y le preguntamos por algo, como la que tenemos más relación. Es decir, hay una escala de amistades. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. La prudencia en el hablar, qué gran cosa. No hablar nunca mal de nadie, ni aunque a uno se lo pongan en bandeja. No decir nunca nada negativo de nadie. Eso sí que es educación. Bien. Este es el planteamiento, que es educar. Vamos a empezar con la educación de los sentimientos, luego de la inteligencia y luego de la voluntad. La educación de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Voy a darles, tengo un exceso de información porque tengo pues muchas cosas publicadas sobre esto, entonces me recuerda a una entrevista que me hicieron hace poco para la Primera Cadena. Acabo yo de sacar mi libro sobre la depresión. Y vino una periodista muy joven, como una que me ha hecho una entrevista hace un rato, una chica de Intereconomía, a mi consulta y me dijo, doctor Rojas, la entrevista va entera en el telediario de las 3 y va a ser muy larga. Digo, ¿cuánto va a durar? Dice, 2 minutos. De un momento, para 2 minutos necesito media hora a pensar qué voy a decir yo en 2 minutos, porque mi libro tiene casi 400 páginas, ¿no? Bueno, me pasa lo mismo de la cantidad de cosas que vienen a mi cabeza sobre lo que son los sentimientos. Los sentimientos son paisajes interiores, estados de ánimo, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan de aquello que aparece delante de nosotros. No hay sentimientos neutros, no existen. La neutralidad sentimental, por decirlo de alguna manera, sería el aburrimiento. Aburrimiento en inglés es spleen, que significa lentitud o parsimonia.
y en alemán es Langeweile, que significa momento largo. O sea, el aburrimiento está más cerca de la melancolía que de la alegría. Bien, por lo tanto, esta sería la definición de los sentimientos. El sentimiento más importante, podría estar hablando solo de este tema toda la mañana, pero el sentimiento más importante que existe es el amor. O sea, no hay otro que tenga que sea tan proteiforme, tan rico, tan vasto, tan denso, que se cuele por tantas surcos de nuestra persona. Dentro del amor, voy a detenerme unos momentos sobre el enamoramiento. El enamoramiento es un tema muy importante porque cuando una persona se ha enamorado de verdad, no se olvida. Bien, el enamoramiento lo voy a tratar en este bosquejo que voy a apuntar como si fuera una enfermedad. Ortega, en su libro Estudios sobre el amor, dice que el enamoramiento es una enfermedad de la atención, que cuando una persona está enamorándose, pues pierde el campo amplio de miras y se reduce en una dirección. Ortega. Francesco Alberoni, en su libro Amor y enamoramiento, dice que el enamoramiento es como una iluminación. Es decir, todo cobra una luminosidad nueva, tanto el pasado como el futuro. Hay un aclaramiento de los hechos biográficos. Hay una definición muy interesante que da uno de los padres del pensamiento romántico francés, Stendhal, en su libro Sobre el amor, se llama así, Sobre el amor, traducido en Alianza Editorial, y dice, Stendhal pone una comparación muy interesante, dice que si vamos a las minas de Salzburgo, Salzburgo es una ciudad del sur que está muy cerca del sur de Alemania, es una ciudad austríaca, y uno arroja una ramita de árbol en las cercanías de la mina y va a los pocos días, se encuentra con que en la estructura de la rama se han clavado unos cristales y extrapola este fenómeno del mundo físico al mundo sentimental. Y dice Stendhal, enamorarse es idealizar a alguien. No veo a esa persona como realmente es, sino que pongo más cosas positivas en ella por el ansia de amor que tenemos. Bien, entonces, como el enamoramiento es una enfermedad, en las enfermedades, pues hay unos síntomas iniciales y unos síntomas fundamentales o básicos que definen la enfermedad. Bien, para enamorarse hace falta 3 condiciones sine qua non, 3, para que uno se enamore de otros. En primer lugar, la admiración. La admiración es el primer caldo de cultivo para que uno se enamore de alguien. Cuando una persona está cerca de alguien que admira, la valora, la alzaprima, ese es un dato muy importante. En segundo lugar, la atracción. La atracción que en el hombre es más física y que en la mujer es más psicológica. En Occidente, bueno, toda cosa muy radical que yo pueda decir es un ataque a la inteligencia. Pero bueno, en Occidente el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico le preguntan, oye, ¿qué tal la novia y tal? Dice, un cañón del Colorado. Te das la vuelta, vas, impresionante. En cambio, cuando le preguntan a la mujer, dice, pues es un chico muy inteligente, es ingeniero. Es decir, hay otro registro, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera nota para enamorarse es la necesidad de compartir. Estas serían las bases para que el enamoramiento se vaya dando. Después vienen los síntomas siguientes. Cuando una persona está saliendo con otra, aunque lleve poco tiempo, si el enamoramiento se está dando, le parece que la conoce de toda la vida. Esa es una sensación subjetiva muy interesante. Después viene el tiempo, el curso del tiempo. Hay 2 tipos de tiempo, el tiempo del reloj, el tiempo objetivo, el tiempo notarial y el tiempo psicológico. Cuando uno está en clase y el profesor es muy aburrido, uno va mirando el reloj cada rato que cree que se ha parado. Cuando uno está en una película muy interesante, uno le da pena que la película se termine. Bueno, en el enamoramiento el tiempo vuela, no hay tiempo para nada. Nosotros lo vemos, la gente joven. Yo tengo 5 hijos, tengo 2 de mis hijas que están en esa fase de el móvil, 1 hora hablando por teléfono. Dicen, no, pues si llevo 10 minutos, digo, deja que miremos en los móviles, llevas más de 1 hora. Tiempo vuela, no hay tiempo para nada. Bien,
¿Cuáles serían los síntomas definitivos del enamoramiento? Voy a ponerles un par de comparaciones en la medicina. El síntoma fundamental de la hepatitis es la ictericia, uno se pone amarillo. Y eso lo diagnostica la enfermera del médico. La enfermera le dice, usted tiene ictericia, ¿no? El síntoma fundamental de la insuficiencia cardíaca es la dificultad respiratoria, la sensación de ahogo. El síntoma fundamental de la depresión es la tristeza, la melancolía. El síntoma fundamental de la ansiedad es los miedos anticipatorios. El síntoma fundamental del enamoramiento es decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto sin ti no tiene sentido. Y entonces podríamos decir que voy hacia ella, voy con ella y ella es mi programa de vida. Entonces, bueno, es muy importante. Piensen ustedes un dato estadístico, no quiero ser negativo. En este momento se sabe que la mitad de la población en el mundo occidental, excluyo África y Asia, se equivoca en la elección afectiva. La belleza de una mujer ha perdido a muchos hombres. Y la persona inteligente mira debajo de la superficie lo que hay. Y la otra mitad que acierta, en un porcentaje muy alto, no cuida esa relación. Por lo tanto, ya tenemos enamoramiento, educar en el amor, educar a expresar sentimientos, te quiero, te amo, te necesito, te como, eres mi vida. Y aprender a dar y recibir amor. Mucha gente que no es madura pues cree que el amor es ese amor que funciona, me he enamorado. Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja todos los días, en ese sí creo. Y el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. El amor es arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y cuidar los detalles pequeños en la vida conyugal es amor inteligente. O mutatis mutandi, el descuido permanente de las cosas pequeñas en el amor conyugal es la ruina, el desastre. Le comentaba hace un rato a un periodista de ABC que en este momento en el mundo, el mundo se ha vuelto, como decía McLuhan, un planeta global. La primera epidemia mundial en el mundo occidental no es el SIDA, que es un tema serio, ni la droga, que es una enfermedad fundamentalmente juvenil, ni las depresiones, ni el estrés. La primera epidemia son las rupturas conyugales. One couple after another broken. Una pareja detrás de otra rota en cualquier sitio. Ayer veía yo una señora de Santander, maestra, vieja amiga mía, la veo hace muchos años, una señora que tiene ansiedad, profesora de un colegio, una buena profesional de lo suyo. Me dice, este año me han nombrado tutora en el instituto. El 79% de los niños que están bajo mi tutoría son hijos de padres separados. Esto no es Nueva York, es Santander. Entonces, hay que enseñar, hay que educar a la gente a que el amor es un trabajo, el amor es una tarea. Y entonces, estaría hablando de esto mucho rato, ¿no? Es muy importante. Dice un texto, que me viene ahora a la cabeza, de un poeta del siglo XII, Ibáñez de Córdoba, El collar de la paloma, un texto precioso. El poeta más importante del siglo XII, Ibáñez de Córdoba, España tuvo 9 siglos de dominación árabe, dice este poeta, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncia. No existe. Bueno, se dan las películas americanas. Y entonces tenemos que saber lo importante que es esto, el amor como trabajo. Hago otra nota a pie de página para que se relajen ustedes unos segundos. La belleza de una mujer. Piensen ustedes, en este momento, el tipo de mujer que se lleva a medio mundo es una mujer escuálida. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de la pasada temporada. Sin delantera, sin defensa y sin centro del campo.
Yo he participado en algunas ocasiones con otros psiquiatras y con otros psicólogos en las mujeres que están en las pasarelas de la moda, ¿no? Y recordaba yo hace unos años, unos cuantos, 4 o 5, hablando con un par de ellas en la consulta, me decía una de ellas: yo vomito todos los días, vomitadoras crónicas. Uno ve circular por la pasarela, son huesos, ¿no? Con unas faldas que se mueven. Entonces, bueno, pues muy importante esto, saber que no podemos ser, no supeditar todo al cuerpo. Es importante, hoy las 3 gracias de Rubens estarían en tratamiento psiquiátrico por exceso de peso, pero que no pongamos todo el acento en esa cuestión. Antes de pasar a la educación de la inteligencia, quería hacer otra observación. Amor y sexualidad. Dios mío, cuántas cosas vienen a mi cabeza en este momento. Voy a ir a hablar de este tema dentro de 3 semanas a México. Un comentario. Hay 2 tipos de sexo, entre los cuales cabe un espectro intermedio de formas de vivir la sexualidad. En primer lugar, sexo sin amor, y en el otro extremo, sexualidad con amor comprometido. El sexo sin amor es una relación preindividual y anónima en el que yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. Le puedo llamar amor o le puedo llamar lo que quiera. También Fidel Castro dice que en Cuba hay democracia. Dice alguien: ayer hice el amor con una chica que conocí la otra semana. Por favor, vamos a utilizar las palabras correctamente. Tuve relación sexual con una el otro día. Y esta relación tiene una característica que es de usar y tirar. Porque en esta sociedad, con frecuencia, las personas son utilizadas como si fueran cosas. Y en el otro extremo está la relación sexual con amor comprometido, que tiene una característica en su interior, y es que es una relación íntegra. La palabra integrum del latín significa que reúne, que mezcla, que ensambla a la vez lo físico, lo genital, finalmente el pene penetra en la vagina, lo psicológico, nosotros tenemos un patrimonio psicológico inmenso, percepción, memoria, pensamiento, inteligencia, conciencia, afectividad. En tercer lugar, esa relación es espiritual. Nosotros no somos animales que se aparean en el campo. Hay una dimensión espiritual que puede ser más o menos trascendente según cada persona. Y en cuarto lugar, es una relación biográfica. 2 historias se cruzan. No es solo físico. Cuando es físico es genital. Hoy hay muchas relaciones genitales donde no hay nada de amor. Ni es una relación solo psicológica propia de gente que sabe mucho de conducta. No es eso. Ni tampoco es una relación espiritual propia de gentes que están por encima del bien y del mal. Tampoco es eso. Ni tampoco es una relación solamente histórica, de gente que tiene como una especie de anotaciones especiales. Es todo junto, sumado y a la vez. Es una gran sinfonía. Y la primera, el sexo sin amor, es una relación cuerpo a cuerpo. La segunda es una relación de persona a persona. El otro es tratado con dignidad. Hay un cuidado meticuloso en esa relación en donde finalmente 2 personas se encuentran. Porque cuando uno entrega su cuerpo, entrega su persona entera. Esto es educar en la afectividad, en los sentimientos. El joven no necesita del placer, sino del heroísmo. Cuando a un joven se le presentan valores heroicos, intemporales, se va detrás de ellos. Hay que hacer atractiva la exigencia. Eso es educar. En segundo lugar, la educación de la inteligencia. La educación de la inteligencia arranca de que nosotros, los padres, somos los primeros que tenemos que dar a nuestros hijos. Pero también podemos, por supuesto, todo arranca de uno mismo, ayudar a otros. Dice un texto clásico del libro de los Proverbios lo siguiente: frater cui audibatur a frater
quasi civitas firma. Ese texto lo leí yo por primera vez en un college en Oxford. Me impresionó, lo apunté en mi agenda. El hermano que ayuda a otro hermano es como una ciudad amurallada. Entonces, en la inteligencia tenemos que ayudar a los que están cerca de nosotros a que cultiven la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Las abuelas dicen todas, mi nieto, qué inteligencia, ¿no? Pero es que hay muchos tipos de inteligencias. Hay que hablar en plural. Inteligencia, palabra viene del latín intus legere, leer por dentro, eso es inteligencia. Pero inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Es decir, es como una finura de penetración en la realidad. Inteligencia teórica, el intelectual. Inteligencia práctica, el que resuelve problemas. Inteligencia social, en relaciones públicas. Generalmente estas tres se llevan a la gresca. Imagínense ustedes un profesor universitario vendiendo pisos en Fuenlabrada o arreglando los plomos de su casa, por decir algo. Inteligencia analítica, sintética. Inteligencia discursiva, la capacidad para hablar en público. Inteligencia matemática, la expresión del mundo en lenguaje cuantitativo. Piensen ustedes hoy, cualquier investigación tiene una resultante estadística. Inteligencia emocional. Aquí entra de lleno Goleman, el americano, que ha puesto sobre el tapete el primer problema en este momento en la psicología americana es que no duran las parejas. Estados Unidos es lo que yo he llamado en algún libro mío amores mercuriales. Esta con aquella, el otro con aquel, se han ido y el resultado es divertido y terrible y dramático, ¿no? Inteligencia para la vida sería otra modalidad. Saber gestionar bien la propia trayectoria. Entonces, la primera educación de la inteligencia es el espíritu crítico, la utilización de los instrumentos de la razón, la lógica, el espíritu cartesiano. Naturalmente, hay que mezclar las dos cosas. Miren ustedes, hay dos conceptos que están recogidos en el pensamiento tradicional que son el hombre clásico y el hombre romántico. Voy a ponerles un ejemplo de una cierta plasticidad para que ustedes me entiendan. El hombre romántico, el romanticismo se da en el siglo XIX, mientras que la ilustración en el siglo XVIII. El hombre romántico es el que describe la corriente de un río desde dentro, se mete dentro del agua y el borbotón del agua sube por sus piernas. Y hay un contacto directo del agua con las extremidades inferiores. Mientras que el hombre clásico describe la corriente de un río desde fuera, hay una distancia. Es decir, hay un análisis más frío de la realidad acuática. Pues bien, nosotros debemos hacer lo mismo al utilizar la inteligencia y los sentimientos, es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Buscar la dimensión o la distancia exacta. Si van ustedes, por ejemplo, yo tengo una gran pasión por la pintura de vanguardia. Si van ustedes, por ejemplo, al Museo Thyssen de Madrid, que tiene una exposición permanente de pintura abstracta bastante buena, o al Museo de Arte Moderno de Madrid, si ustedes se ponen delante de un cuadro de Miró a medio metro, los chafarrinones de la pintura no dejan ver la tela. Hay que distanciarse del cuadro para ver la propuesta del pintor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, utilizar la cabeza y el corazón. De hecho, una persona equilibrada, una persona madura es aquella que mezcla en momentos especiales estos dos ingredientes, es cerebral y es afectivo. En mi libro No te rindas, que acaba de salir hace muy poco, traigo a colación muchos ejemplos históricos de gente que me siento pues un poco alumno de ellos. Y es muy importante cuando estas dos rodrigones, afectividad o sentimientos, están bien cogidos, a pesar de los pesares, de las muchas cosas que nos pueden pasar en la vida, uno resiste.
Y pongo varios ejemplos. Voy a empezar con uno que es una de las personas que yo tengo más pasión por él en la historia del pensamiento, que es Tomás Moro. Tomás Moro, siglo XVI, Lord Canciller de Inglaterra, época de Enrique VIII. Tomás Moro no firmó un documento que le presentó el rey. Piensen ustedes que la primera democracia es la inglesa, 1648, la Revolución Británica. La segunda es la Revolución Francesa, 1789. Por lo tanto, en aquella época no había democracia, el rey era omnímodo y Tomás Moro y John Fisher, otra persona menos conocida, no quisieron firmar un documento, era poner la firma simplemente, aceptando la nulidad del matrimonio del rey. Y fue a la cárcel. Y murió. Murió porque un verdugo le cortó la cabeza. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa, 2 siglos después. Y Tomás Moro, en el último libro suyo, quizá no el más conocido, que es La Utopía, el último que se llama Cartas desde la cárcel, dice que está feliz, que está contento, porque muere por sus ideales. La felicidad, queridos amigos, voy a terminar hablando de ella al final de mi exposición, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Tomás Moro muere solo, arruinado, en la cárcel de Londres, sin nada. La última semana le quitaron la pluma con la que escribía y muere feliz, porque sabía a dónde iba. Otro ejemplo que pongo es el de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de 1970. Escribió una carta en la que hablaba mal de Lenin. En aquel tiempo había un control muy estricto de la epistolar. Y fue a parar 8 años a la cárcel de Kolimá, al noreste de Siberia. Y allí escribió 2 libros muy interesantes. Uno, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un día en la cárcel, que es cómo un ser humano puede ser tratado como un animal, y Archipiélago Gulag. Y en Archipiélago Gulag, que fue el que le daría el premio Nobel, es un libro inmenso, de una categoría extraordinaria, él cuenta cómo se producían en el comunismo los raptos de la gente, cómo eran a presión, iban de noche, de madrugada, cuando no había nadie, y le decían, es simplemente una inspección, mañana vuelve usted, mañana vuelve aquí a su casa, no volvían en 10 o en 15 años, y escribe en Archipiélago, estoy contento y estoy feliz porque estoy luchando contra el poder opresor del comunismo, que nadie sabe lo que está ocurriendo en el telón de acero. Incluso, cuando le dieron el premio en el año 70, todavía en muchos países, toda la Gauche Divine ha sido comunista, ¿no? Pues Solzhenitsyn, otro ejemplo, un hombre sólido, consistente, recio, compacto. Acaba de morir hace unos días. Václav Havel, el padre de Chequia, de Checoslovaquia, 8 años presidente, está en la cárcel luchando contra el poder. Es decir, la resistencia que uno tiene cuando tiene las ideas claras sobre a dónde va, de dónde viene y a dónde se dirige. Bien, no sé cómo voy de hora, pero en una conferencia como esta, durante los primeros 15 minutos la gente piensa en el conferenciante, en los segundos 15 minutos la gente piensa en sus cosas y en la tercera parte, en los terceros 15 minutos, la gente empieza a pensar en la familia del conferenciante. Estoy bordeando esta tercera parte, entonces voy a terminar con la educación de la voluntad. La voluntad es la base rocosa sobre la que se debe asentar la educación de la persona. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es capacidad para ponerse uno objetivos concretos e ir a por ellos. Y quiero hacer una observación que me parece interesante, llegado a este punto. La diferencia entre metas y objetivos. Las metas son muy generales. Ahora voy a poner un ejemplo de esto. Las metas son muy amplias. Los objetivos son medibles. Una de las enfermedades más importantes que hay hoy en psiquiatría es la obsesión por no engordar, que puede acabar en la anorexia bulimia. La anorexia bulimia la diagnostica el portero de la consulta. Doctor, ha subido una chica escuálida que tiene anorexia, antes de que se la vea, ¿no? Bien, meta, curarme de la anorexia bulimia. Demasiado amplio. Objetivos, no vomitar todos los días, no pesarme a diario,
comer en familia, hacer 3 comidas al día, no mirarme todo el día al espejo cómo va la tripa o el trasero o la delantera. No estar todo el día comentando la última dieta que ha aparecido, la Duncan o la que sea, en el mercado. Bien, por lo tanto, para tener voluntad hace falta que los objetivos sean no concretos, sino lo siguiente. Cuando empieza el año, estamos en la falda del 2012, pocos objetivos muy, muy concretos y por ellos. La dispersión de los objetivos es síntoma de inmadurez. Querer tocar muchas teclas, querer ser salsa de muchos guisos. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Es una segunda naturaleza, porque no hago lo que me apetece, sino lo que es mejor para mí. Sacrifico lo inmediato por lo mediato. Visión larga de la jugada. Dice muchas veces, a mí pasa en la consulta, mire usted, tengo un hijo que es maravilloso, tiene 14, 15 años, no tiene voluntad. Y bueno, si no tiene voluntad ya no es maravilloso. O sea, la voluntad es decisiva. Y se podría hacer incluso una especie de tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad. Ahora hago esto sin gana porque es mi obligación. Y después me aplico a aquella otra tarea que no me apetece porque es bueno para mí. Y luego me pongo a estudiar porque sé que eso hará de mí un hombre de una pieza. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Somos animales de hábitos. La virtud, la palabra virtud, significa el hábito de obrar bien. Es una persona ordenada, está acostumbrada a dejar las cosas en su sitio. Cuando tienes orden, el tiempo se multiplica. Hay una modalidad de inteligencia que en el listado que Abuela Pluma ha ido repasando no he dicho, que es la inteligencia instrumental, que yo le he dedicado un libro a ella. En la educación de la conquista de la voluntad se llama el libro. Se llama la inteligencia instrumental, que podría ser definida esta modalidad, igual que está la inteligencia creativa. Piensen ustedes en Picasso, Miró, Dalí, Beethoven, Mozart, Brahms, es decir, qué genios, ¿no? Se llama inteligencia instrumental a aquellas capacidades que elevan la inteligencia de nivel. Y son 4. Orden, constancia, voluntad y motivación. Dedicarles una nota a cada una. Orden, el orden empieza en la cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Entonces, ahí empieza el primer asunto. Orden en mi cabeza. Yo le pregunto a la gente joven, a mis alumnos, ¿tú qué quieres hacer en el futuro? Me dice, pues quiero hacer esto y lo otro, demasiadas cosas. No hay días, no hay horas. Orden en la cabeza. Orden en mi horario. Orden en mis libros. Orden en mis temas. Orden en la organización. El orden a largo plazo. Yo cuando voy, por ejemplo, ahora voy a México, tengo programado 4 semanas antes a dónde voy, qué voy a hacer, a qué entrevista me llevan, porque México Capital tiene 28 millones de habitantes. Tiene 5 veces más habitantes que toda Irlanda. Y uno puede estar hora y media en un coche yendo de un canal de televisión a una emisora de radio. Entonces, organización, organizar, ser organizado. Constancia. Dice un poeta español del siglo de oro, que vendría bien en este sentido de lo que es la inteligencia instrumental, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Entonces, volamos, nos elevamos, sueña que si tienes voluntad llegarás a donde quieras. Constancia, perseverar, insistir, no darse por vencido. Dice Unamuno en un libro suyo precioso, Diario íntimo, que fue recogido por sus alumnos. Unamuno era poco ordenado, era muy genio, pero muy poco ordenado. Llevaba una libretita y papeles, iba apuntando frases que luego han sido recogidos en este libro que se llama Diario íntimo. Y dice Unamuno, te viene ahora a la cabeza una sentencia de este libro, lo tengo muy subrayado yo, dice, no darte por vencido ni a un vencido. No darte por esclavo ni a un esclavo. Es decir, la rocosidad de hacer lo que hay que hacer y perseverar en esa línea. En tercer lugar, la voluntad, lo que estamos diciendo,
uno de los indicadores de una persona madura más importante es una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta, resistente, rocosa, de hierro. Y al revés, uno de los indicadores de una persona poco madura es una voluntad frágil que sigue lo que yo he llamado en tantas ocasiones la filosofía del me apetece. Tienes que estudiar, no me apetece. No me apetece. Una persona con voluntad no utiliza la apetencia porque las cosas se hacen. Hay una disposición que está por encima del deseo. Hay una diferencia entre desear y querer en el diccionario de sinónimos y antónimos de Corripio. Parecen como palabras iguales, pero sinónimas, pero no lo son. Desear y querer. Desear es pretender algo desde el punto de vista pasajero, transitorio, esporádico. Desearía ser mejor, leer más libros, tener mejor relación con mi mujer o con mi marido, mejorar mi carácter. Muchas veces eso no es nada, es un palitroque que atraviesa nuestro existencia mental y no queda en nada. En cambio, querer es determinación. Papel y lápiz. Quiero cambiar esto de mi conducta, a por ello. Y naturalmente lo importante es, insisto, concretar. Yo cuando empieza el año, tengo una hija mía, la quinta, que estudia Derecho, y digo, 2 objetivos para este año académico que empieza. 2. 1, intentar que no te coja el toro en los exámenes. Empezamos todos a sufrir. En nuestra familia vivimos los exámenes de todos. Yo me estoy examinando permanentemente. Mi papá, el trimestral, el no sé cuánto, ¿no? Y por otra parte, saber distribuir en el tiempo de estudio y de descanso. 2 objetivos, no 17, ¿no? Bueno, ahí entra también pues ese punto que me parece importante. Y finalmente la motivación. Motus, la palabra que da origen a este nombre, latina, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Motus. Entonces, estar motivado, saber qué tira de nosotros hacia el futuro y en qué dirección vamos, ¿no? Bien, voy a terminar hablando, como decía antes, de la felicidad. Hay una cuarta educación que al menos quiero dedicarle pues, un pequeño apunte, que es la educación de la espiritualidad. En este momento hay un renacer de lo espiritual en medio mundo. He sacado un libro mío en ruso hace poco, Remedios para el desamor, y estuve presentándolo en la Embajada de España en Moscú. Estaba el embajador Javier Lorza, que estaba antes en París, me trató de maravilla. Y llegando yo a la embajada, llegué 40 minutos tarde a la comida. El embajador estaba nervioso porque el chofer que nos llevaba se metió por un sitio donde había una cola y le pregunté al embajador, hay una cola cerca de la embajada. Y pensé, digo, ¿será un partido de fútbol? Me acordaba del Bernabéu de Madrid. Me dice, no, es gente haciendo cola para poner velas a la Virgen de una iglesia que está cerca, la iglesia de San Nicolás. Yo dije, I can't believe it, no me lo puedo creer. En este momento hay una vuelta a lo espiritual, de forma clara y de forma kafkiana o valleinclanesca o curiosa, ¿no? Pero hay un fondo, porque lo material, es decir, cuando uno cree solo en lo material, pues lo material es pasajero. Y lo que no se ve es lo que dura. Es lo que tiene tonos de permanencia. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la trascendencia, la aspiración a lo trascendente. Y ahí tenemos 3 libros. En Occidente hay más, por supuesto, pero 3 libros fundamentales que son los que explican el sentido de la vida. Por orden histórico, el Pentateuco, la Torá judía, los 5 libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio, ahí es nada. La historia sagrada. Hoy la gente sabe mejor las revistas del corazón que la Biblia. ¿Quién se acaba de separar? ¿Quién es? Yo tengo un artículo que saqué hace poco en el Mercurio de Chile. No pidan ustedes el hilo de donde iba, de la Torá. Y este artículo se llamó el síndrome de Amaro. El amaro es una planta que tiene forma labiada, nace en superficies secas, tiene entre 7 y 12 centímetros y huele como a pescado podrido. El amaro. De hecho, hay un licor italiano que se llama el amaretto, que probablemente algunos de ustedes conozcan, que recuerda a los vinos franceses blancos, está abocado al final en un sabor amargo, a los sauternes franceses. Y el amaro en forma de gel cura ciertas afecciones de la piel.
y extrapolo esto al campo de las revistas del corazón en la televisión. El síndrome de Amaro es el deseo de conocer la vida de los famosos siempre que esté rota. Interesa la vida de los que tienen fama, no de los que tienen prestigio, con una condición, que esté partida por la mitad. Hay un fondo malvado. 8 horas al día en la televisión española dedicadas al síndrome de Amaro. Personajes sin mensaje que cuentan su vida y milagros con detalles y que influyen en la gente. Piensen ustedes cuánta gente pues, ve esos ejemplos de vidas arruinadas. Qué gran cosa sería que nosotros, cada uno desde nuestro nivel, dijéramos, quiero hacer de mi vida una pequeña obra de arte. Dentro de mis posibilidades, dentro de donde yo soy, de lo que hago, de la profesión que tengo. Esto es justo lo contrario. Bien, la Torá, que explica la vida, el sentido de la vida, piensen ustedes, Abraham, Isaac, Jacob, Josué. En segundo lugar, el Evangelio, la vida de Jesucristo, contada por 4 periodistas. Uno es inspector de Hacienda, San Mateo, otro que es médico, San Lucas, otro que es San Marcos, que es el amigo de San Pedro, y otro que es el más joven, San Juan, que resulta que es el más intelectual de todos, el que hace el Evangelio más complejo, ¿no? 4 visiones, como si pues, un partido de fútbol es retransmitido por 4 periodistas de distintas cadenas, ¿no? Importante, porque cada uno de ellos da una visión de la riqueza del cristianismo. Dice Romano Guardini, la esencia del cristianismo no es un mensaje, ni es un libro, ni es una filosofía de vida, es una persona. Ser cristiano es identificarse, buscar a una persona. Y en tercer lugar, el Corán. El Corán, siglos VI después de Cristo, el tercer gran libro que explica la espiritualidad, el sentido de la vida. Mahoma, cuenta la tradición, que recibió una inspiración de un arcángel y cuenta, Mahoma era analfabeto, dictó a un amanuense el mensaje que fue copiado en hojas de palmera, en huesos secos de camello y en tablas de arcilla. Hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Acabo de estar en la Feria del Libro de Frankfurt. El 20% de la población de Frankfurt es turca. Bien, y es un libro importante, no podemos despreciarlo porque está ahí. Si yo tengo ahora un Corán que tiene índice de nombres y en el Corán aparecen citados los patriarcas, María, Jesús, etcétera, etcétera. Bien, el sentido de la vida se explica por ahí. Voy a terminar, decía antes, con la felicidad. Se ha dicho muchas veces que la felicidad se encontró en un hombre que no tenía ni camisa. Don Quijote, en las bodas de Camacho, dice, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo, es un estado de ánimo, estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. O también lo diría de otra manera, la felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que uno ha hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente. Bien, la felicidad, lo he dicho antes al principio, consiste, el puente levadizo que lleva al castillo de la felicidad es tener una personalidad madura, bien organizada y, en segundo lugar, tener un proyecto de vida. Felicidad y proyecto forman un binomio extraordinario. Y este proyecto pues, tiene que tener esas 4 grandes ramas que yo antes he comentado: amor, lo principal, trabajo. Con amor y trabajo tenemos casi una vida lograda. Cultura. La cultura es volar alto. La cultura es capacidad para ir contracorriente. Para no decir lo que dice todo el mundo. ¿Qué ejemplo de los países del este de Europa hemos tenido? Yo me he referido a Solzhenitsyn y a Václav Havel, pero ¿cuántos otros hay? Hay un libro reciente que estoy leyendo de una escritora, una persona de historia americana, Applebaum, se llama ella, Anne Applebaum, que se llama Historia del Gulag, sobre lo que fue los Gulag en Rusia, del año 30 al 61, que muere Stalin.
La tercera parte de la economía rusa dependía de los gulag. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Capacidad para pasar las páginas negativas del pasado, salud mental. Bueno, voy a terminar con Confucio, siglo VI antes de Cristo, uno de los padres del pensamiento oriental junto con Lao Tse, y dice en su libro Pensamientos lo siguiente: el que conoce lo exterior es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias.